Ayer realizábamos una nota que consideramos sumamente importante, interesante, muy didáctica con respecto a esto que tiene que ver con el tema de la pandemia y la conducta de las personas, la conducta social, la individual, la de cada uno. Esto lo hemos escuchado gente muy entendida en estos temas que tienen que ver con la conducta humana. A quien entrevistamos era la psicóloga Cristina Goitia, ella especialista en estas terapias cognitivas, en este estudio. Así que, como vamos también a difundirla a través de otro medio, vamos a ampliar un poco el tema, vamos a seguir preguntándole y ella, lo desarrollará en el tema que tiene que ver esto que charlábamos ayer, que era la pandemia y qué pasa con las personas. Cristina Goitia está en línea y ya la saludamos. Buen día, Cristina. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto Cristina, hablar y con este día estupendo. Bueno, por lo menos el día está lindo. Se vino el frío muy de golpe, paradójicamente cuando no nos necesitábamos tanto, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, pero hay que ponerle el pecho a las balas, como dice ese dicho popular, ¿no? Cristina, usted ayer nos hablaba, nos decía, y digo para ingresar y para que usted pueda desarrollar un poco más el tema, para quienes escuchan por primera vez la nota, usted nos hablaba de un estadio en las personas, cómo estaban las personas desde el punto de vista emocional, que había distintas características. ¿Por qué no lo desarrolla un poco eso, así ya después lo sigue ampliando? ¿Cómo no? Me gustaría mucho poder explicar para la audiencia que este programa tiene, que sé que es muy vasta, esta entrevista en particular nos atañe a todos. Claro. El tema de qué son las distintas características que tiene el sentirse afectado por noticias como esta cuarentena, las dudas que nos provocan, la falta de certeza, la incertidumbre sobre cuándo finalizará, que es como que te voy a contar un cuento y lo puedo desarrollar mejor. Tom Sawyer, sí. Bueno, el primer libro que me regaló la maestra de la primaria. El libro, cuando las maestras le regalaban a sus alumnos libros, ¿se acuerda de esa época? Cómo no. Es un gran libro. Tom Sawyer narra la historia de una madre que necesita huir de un lugar, y entonces, las aventuras de Tom Sawyer, y entonces ella va tirando manzanas para que el chiquito camine, porque el chiquito está fatigado, no quiere caminar más, y entonces ella tira una manzana y el chiquito corre para agarrarla y así van haciendo camino. No sé si recuerdas parte de esto. Sí, claro. Entonces, a nosotros, en parte, nos están haciendo esto. No han podido fijar una fecha y entonces estamos viviendo en la incertidumbre comparada con esta historia que narré, de alguien que va caminando y cuando cree que está llegando le dice no, pero falta todavía 1 kilómetro más. Sí. Quizás si a uno le dicen la extensión total del tiempo, dice no, esto no es para mí y abandona. Y entonces el manejo es un manejo psicológico de una pandemia. Ajá. Que están en este momento haciendo, porque de verdad están en una búsqueda desesperada de soluciones. Ahora, quiere decir que esto es de orden, digamos, sociológico, es decir... Sociológico y psicológico. Claro, en lo individual, pero tomada, no la masa, sino el pueblo, es decir, cómo vamos transmitiendo esto para que se nos haga menos pesado, quizás, o para que intentemos la lucha. Y aliviando con algunas señales, pero mirá, se están abriendo. Esa es una interpretación psicológica de cómo plantear una incertidumbre. La otra es que hay un famoso, pero famosísimo, médico y psicólogo, el doctor Carl Jung. Sí. Famoso porque trabajó sobre el inconsciente. Hay especialistas en distintas áreas
de nuestro fabuloso cerebro, porque es fabuloso. Bueno, él relata, él tiene ahora que en estos días ha circulado mucho también esa historia del barco, ¿no? Cuando quedaban en el barco, que no podían bajar, no sé si la ha visto en estos días. Sí. Y yo me refiero a la personalidad. Él habla de un inconsciente, él se especializaba en el inconsciente. Ajá. En el inconsciente colectivo. Fíjate qué interesante, Hugo. Él considera que los pueblos tienen personalidades, plural, como las personas. Ajá. ¿Qué significa esto? Que las personas somos distintas y que los pueblos son distintos. Una receta que se aplica a un pueblo no sirve para otros. ¿Y eso por qué está conformado? Por el inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo, que digo, acá me surge enseguida esta obra de Scalabrini Ortiz, El hombre que está solo y espera, que dice que está conformado por distintas culturas y distintas corrientes. Exacto. Y que hay rasgos de la personalidad más salientes que otros. Porque es verdad que no hay un hombre totalmente malo, ni hay un hombre totalmente bueno. Ajá. Eso se lo dejamos a Jesús, el bueno. Pero todo lo demás pretendamos ser mejor, pero no podemos ser súper. Entonces, volviendo a la personalidad colectiva y a lo que me dices, nosotros estamos formados por lo que se llama un ADN que nos marca. Lo que es bueno para nosotros puede no ser bueno para otros. Claro. Diciendo esto, no hay una receta aplicable, sí generalidades. ¿En qué generalidad estamos? Eso depende de la personalidad del pueblo argentino. Y yo me parece que no soy la más indicada a explicarlo, porque en el fondo de nuestro interior todos sabemos cómo somos. Somos capaces de grandes proezas, enfrentamos con mucho coraje, tenemos ejemplos a granel, enemigos mucho más superiores, me refiero al ejemplo Guerra de Malvinas, podemos meternos en empresas inciertas, somos sentimentales, hacemos un culto de la amistad y al mismo tiempo muchas veces no prestamos atención a hechos concretos y reales. O sea, esto, ¿cómo? No, yo diría, acá me surge enseguida esta idea y me viene a la mente lo sublime y lo miserable, ¿no? En el mismo hombre puede estar las dos cosas. Claro, exactamente. Y en este momento se nos ha pedido algo que nos cuesta. Nos cuesta porque somos eminentemente seres sociales. Sí. No somos muy individualistas. Está el sálvese quien pueda en la punta negativa. Pero está las campañas de solidaridad y los hechos de arrojo a cada rato en la sociedad. ¿Y el ideal colectivo en este pueblo cuál es el sobresaliente? Vivir tranquilos, tener para comer y encontrarnos con los seres que queremos. El otro, la presencia del otro en la vida de cada uno, en la vida particularmente, usted que estamos hablando del pueblo argentino. Entender. Sí, es el otro. Es el otro. Y nuestra relación con el otro. Y priorizamos mucho la familia y la libertad. Sí. Me llama la atención esto de la libertad y dada en esta extensión, en este territorio, y pienso en los primeros hombres que habitaron esta tierra, incluso del criollo, esa inmensidad y esa libertad, y es cuando uno ve, fundamentalmente digo en el sur, que ve esos espacios, esa de libertad, hoy está amenazada por esto, al decirnos no podemos salir, digo, por ahí viene el tema. Exacto, nos vemos coartados en algo que nos gusta mucho. Disfrutamos de compañía, disfrutamos de encuentro, somos seres sociales, es un rasgo característico nuestro y aceptado por estudiosos de todo el mundo. Exacto. No sé si sabes, Hugo, que hicieron un ranking de pueblos y en amistad Argentina figura entre los 5 primeros.
Alguna vez cuando pase todo esto vamos a hacer un programa pero con en esto este en vivo. momento nos tenemos que abocar a aspectos de la personalidad. Exactamente, usted señalaba, Cristina, ayer algunos rasgos en distintas personalidades, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos al individuo. Dicho todo esto, que son generalidades, todas estas generalidades son comunes a la mayoría de nosotros. ¿Y por qué? Porque en nosotros existen rasgos de distintas personalidades como en cualquier ser humano. Entonces, ¿a qué vamos? Nosotros en general, los argentinos, encontramos más salientes los rasgos mencionados, pero tenemos otras características comunes a todo individuo. Está la personalidad que ama el orden, la rutina, el estructurado, el metódico, que llamamos estructurado. Usted lo señalaba ayer en primer término. Exactamente, claro. De eso es lo que te estoy hablando, que me parece que es la personalidad que más está sufriendo en este momento, porque tiene coartadas sus libertades de poder ser rutinario. No puede salir, él no puede, no debe, y eso lo ha encerrado. Entonces lo ha sacado de un contexto en el cual se había desarrollado y que conocía bien, respetuoso de las leyes, etcétera, que no hay muchos, pero que los hay. Ahora, Cristina, le voy haciendo preguntas, te digo, que surgen de este relato interesantísimo que está haciendo usted. El estructurado quiere decir que es el que más sufre, quizás el que más haya que atender, al que más haya que tener en cuenta, digo, en cuanto a la palabra, atenderlo, a darle información. ¿Me permites que te diga que hay otras también? Sí, pero digo, por ahí puntualizando cómo... Puntualizando, diríamos, cada una que de es ellas. una persona que sufre. Sufre cómo su rutina, su método, su forma, su estilo de vida se ve afectado. Entre ellos está otra personalidad sufriente, el dependiente. El dependiente de órdenes, la persona que es sumisa, la persona que no le interesa ser, como dice el refrán, cabeza de ratón. Sí. Sí, y cola de león. Yo recurro mucho a los proverbios, que son una fuente de sabiduría. Claro. Es una persona que está acostumbrada a recibir órdenes. Esa persona acostumbrada a recibir órdenes, en este caso está recibiendo demasiadas órdenes. Y eso de recibir demasiadas... Entonces sigue órdenes, pero sigue órdenes a ciegas y no las razona. Obedece. ¿Eso es lo que popularmente podría ser el disciplinado? El dependiente. No es lo mismo disciplinado que dependiente. No, porque una persona con una disciplina de vida puede ser muy independiente en otros aspectos. Prioriza una. Claro. Y bueno, entonces tenía este segundo caso. Yo lo voy anotando porque después, uno lo va buscando y va ordenando. Claro. Resulta... Después está el obsesivo, que es una persona, el famosísimo TOC. Trastorno obsesivo compulsivo, que tiene una tendencia a la repetición. Pero yo hacía esto, ¿por qué no lo puedo hacer ahora? Y entonces se magnifican conductas. Nunca voy a poder salir, nunca voy a poder hacer esto, y entonces entra en un momento de mucha Son ansiedad. las 9:30. Y esto me sirve para definir los ansiosos. El ansioso es una persona que anticipa negativamente, fíjese, anticipa, Hugo, le digo también a toda la audiencia, es una persona que vive en el futuro, pero en un futuro que no es positivo, en un futuro en el cual anticipa, esto no termina bien, de acá no salimos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y qué nos va? Es decir... ¿Y siempre es negativo esa no, la ansiedad puede ser positiva
cuando, por ejemplo, ansiedad ante un examen para el cual uno se ha preparado bien. Uno tiene la lógica inquietud de un rendimiento, pero sabe que está preparado, tiene confianza en lo que ha hecho y se presenta interesado en dar la mejor imagen. La ansiedad puede ser positiva y negativa. Eso es una cuestión de evaluación. Sí. Si querés la desarrollamos, pero me va a impedir darte un planteo. No, ya lo vamos a hacer. Yo estoy anotando esto, en algún momento ya vamos a ver un poco esto para conocer la distinta, incluso para conocer al otro, cómo es, ¿no? Porque uno tiene que... El ansioso... Mismo, claro, porque el ansioso, uno tiene esa idea de que el ansioso siempre al final ahí es porque hay algo negativo, que va a pasar algo negativo. Y está un ansioso que está a la espera de algo bueno también, ¿no? Claro. Por ejemplo, llaman al timbre. Sí. En tu casa. Sí. Y yo digo, ay, ¿quién será? ¿Me vendrán a robar? ¿Habré tomado todas las medidas? Sí. Claro que es posible, y muy posible, pero también es posible que sea alguien que le viene a alcanzar algo que a uno le gusta. Claro. Una planta, un saludo, preguntar cómo sigue, qué te puedo ayudar. Sí, la buena nueva, digamos. Claro. Que se puede ser muchas cosas, y si con un poco de humor está el que le dice a un amigo que se está por casar, che, mirá, pensalo bien, y el otro le puede interpretar, ¿qué me quiere decir? ¿Qué sabrá? O puede decir, sí, qué buen tipo, siempre con buena onda. Hay una película de Woody Allen, ¿no? Aquel que te creía siempre que estaba enfermo cuando iba al médico. El hipocondríaco. Claro, bueno, es así. Después hay otro chiste muy popular, digo, no sé si nos vamos del tema, pero ese que iba a buscar el gato y que iba caminando y caminando y caminando, cuando la persona le abre la puerta dice que le iba a pedir un gato para levantar la rueda del auto y se lo rechaza. No lo conocía. Sí, es un poco fuerte, un poco... digamos por ahí grosera la expresión, pero dice así, va esperando y dice, ¿qué me lo va a prestar? ¿Qué me lo va a prestar? Y antes de pedírselo ya le dice que se lo guarde, que no le dé nada al gato. Digo, pues, ¿cómo funciona? Qué bárbaro la personalidad, ¿no? Sí, qué bárbaro nuestra mente. Cómo recogemos y hacemos una realidad fantástica, porque ahí ese hombre estaba anticipando cosas que no eran. Claro, que no se lo iba a prestar y ni se lo pidió. Claro. Ni se lo pidió, digo, ni mucho. Ni ocurrió. Esto, entonces, teníamos esa personalidad. Usted lo va... sí. Voy desgranando distintos aspectos. Claro, no es porque lo diga yo que está bárbaro, digo, pero me parece que suena muy bien, incluso para lo que estamos escuchando, como lo está puntualizando usted, Cristina. Entonces, después está el impulsivo. El impulsivo en una batalla es confundido muchas veces con corajudo, pero a veces es un irresponsable. El temerario. El temerario, claro, pero que obedece a un impulso. Alguien lo tiene que hacer, me juego yo, ¿entiendes? Claro, sí. Bueno, yo paso el tuteo a usted, pero nosotros nos podemos tutear y dar más cómodo. Entonces, Hugo, ella está definida, el arrojado, el impulsivo, que es perfecto, como una reacción de una personalidad muy útil en un acto en el cual no hay tiempo para pensar, porque el tipo metódico y rutinario no se define. ¿Hola? Sí, yo la estoy escuchando detenidamente, estaba viendo cómo estaba saliendo. Entonces, cada personalidad tiene sus pros y sus contras. Y sin querer o queriendo has introducido una personalidad que se suele ver muy a menudo ante amenazas de peligro, que es el hipocondríaco. ¿Qué es el hipocondríaco? Una persona temerosa de estar enfermo. Inventa enfermedades. Sí. Entonces, ¿por qué inventa? Porque es un mecanismo de defensa. Muchos de estos rasgos nacen de la necesidad de defenderse. Bueno, uno ahí, Cristina, me gustaría que usted también reflexionara sobre esto acá en el programa, que yo veo a veces que el gobierno, incluso muchos médicos y gente que está trabajando en esto, dice, cuidado que enfermarse no significa la muerte, hay terapias, los porcentajes, y van diciéndole a la gente, le están diciendo, esto no tiene certificado de muerte, el que
bueno, tenga la desgracia de contraer el virus. Digo, ahí están, para esta personalidad están hablando también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí. Son personas que tienden a la sobreexageración, Claro. al hipérbole, a lo exagerado. Sí. Me duele una uña, uy, Dios mío, me habrá entrado el... Claro. Exacto. Sí, o ando sí. con curita porque me acuerdo que me golpeé el dedo y si tengo una lastimadura y no la... En fin, son personas que realmente sufrientes, porque todo es una montaña. Todo es mucho, ¿no? Exacto. Y incluso aquel que no ha tenido en su vida, bueno, que ha tenido la gracia de no sufrir desgracia o algunos inconvenientes grandes, los que no están preparados para esto, ¿no? Claro, esa es terrible. Todo le fue bien y de repente esto cae como... o el aislamiento. Hay personas que sufren y tienen que ver con lo que hablábamos del el hombre es un animal social, Sí. de las personas que sufren mucho la soledad. Y hay otros que buscan la soledad. Sí. Claro que una cosa distinta es tener que buscarla y otra que la promuevan por fuerza. Ahí cuando debería aparecer el ocio creativo. Claro, ese famoso ocio creativo al cual lamentablemente se nos ha quitado mucho, porque como no estamos en una situación floreciente económicamente hablando, hay muy poco tiempo para disfrutar, pero que se nos quite ese poquito tiempo de un asadito compartido, de un café con amigos, lo acentúa más. Cristina, en esto que usted acaba de señalar, porque yo lo vuelvo a decir, es interesante y mueve a preguntas, ¿no? Cuando yo escucho estos mensajes, y usted es una persona muy cercana a lo que le pasa al pueblo, usted tiene mucha conciencia en esto, sabemos su trabajo social también, digo, a veces le hablan a un hombre y no abarca todas las puntas que tiene esta sociedad, aquel que no tiene casi nada o aquel que tiene mucho. Digo, a veces le hablan a un hombre de un determinado nivel social que no es el todo, digo, es una parte nada más, digo, me parece, porque a veces dice, bueno, puede hacer tal o cual, que le digo, si esta, y pienso, uno que escucha radio, pero si esta persona le falta de todo y le hablan a esa persona, digo, me parece que hay algunos discursos que no reconocen algunas puntas de nuestra sociedad que están verdaderamente en la indigencia, ¿no? Yo creo que has dicho una gran verdad. A mí personalmente me gusta ver ciertos programas de televisión y me fastidian otros, porque dan tantos elementos de cocina que nunca puede llegar a tener la persona que a lo mejor sí tiene un televisor. Claro. Es como mostrarle algo y decirle, bueno, no lo vas a tener. Claro, le dicen cómo hay que hacer las costillitas del cerdo a la miel sobre colchón de cosas. Digo, hay gente que tiene un platito de arroz, digo, también ese hablada, a veces hay, digo, está bien, hay que hablarle a todo el mundo, digo, pero me parece... En su justa medida. Sí, pero hay gente que desconoce esto, y no vamos a entrar en el campo político, ¿no es cierto? Pero es una realidad. Digo, le están hablando a veces gente que no tiene para comer esa noche y le están hablando cómo tiene que hacer la comida, reúnense. Pero está bien, el que puede que lo haga, digo, pero hay que hablarle también a ese hombre, ¿no? Sí, y hay que estar adecuando, y eso es un problema de comunicación que realmente hubo, está faltando. ¿Y cómo lo ve a ese tema usted? Yo lo veo que está mal manejado. Sí, digo, ¿cuál sería la orientación? Usted conociendo Creo que debería existir, así como hay programas para grandes conocedores de vinos o de whisky, deberían existir programas, como yo me acuerdo que había una hermana, que no me acuerdo el nombre en este momento, que daba unos platos de comida que se hacían con 2 o 3 cosas, y eran sustanciosos, eran buenos, y era gente que daba sus propias recetas, no hay que inventar nada. Claro, ocuparse un poco de que está más desprevenido en esto, digo, porque no tenía la posibilidad de guarecerse de estas inclemencias, ¿no? Sí. Bueno, entonces, con este rápido pantallazo que hemos hecho de personalidades, te das cuenta que no todos sufrimos de la misma manera esta gran prueba que es una cuarentena.
por liviana y aliviada que pueda resultar a algunos. Sí, recién pensaba, usted más o menos ya lo fue describiendo, ¿no? ¿Cuál es el hombre que más sufre en esta situación? ¿Cuál es el que más que hay que atender, al que más hay que escuchar? Dentro de un rato vamos a tener una nota también con el doctor Montserrat, que han preparado ahí el PAMI2 para los viejitos, para atenderlo de otra manera. Digo, ahí está también, ¿no?, una característica, qué suerte que lo mencionaste, sí, que no afecta por igual según las edades. Claro. Digo, hay que... Entonces, ¿me permitirías que diera algunas ideas? Por favor, Cristina, usted tiene todo el derecho de hacerlo. Considerando todo lo que hemos estado hablando, y eso que sentí de fondo son los llamados de gente que consultándola. Sí. Me gustaría que supieran que hay formas de cambiar la estructura del pensamiento. ¿Cómo? Hay que situarse como en un eje en el cual sabemos que nada es para siempre, como dice la canción, nada es para siempre. Entonces, no va a ser la primera vez que esto se acaba. Se va a acabar, como se acabaron tantas cosas, hasta la guerra de los 100 años entre Inglaterra, Francia y los pueblos que en ese momento eran germanos. Entonces, ¿qué pasa ahí? A nosotros nos pasa que creemos, ¿cuándo terminará? Cuando sepamos cuándo termina, va a haber alivio. Cuando se cumpla eso, va a haber alivio. En el mientras tanto, ¿qué podemos hacer? A ver, ahí. Aprender a respirar. Respirar profundamente cambia la forma de pensamiento, negativa en particular. Entonces, recurrir a una forma de respirar como en el yoga. Otra cosa, hacer ejercicio. El ejercicio permite liberar todos los pensamientos negativos porque nos tenemos que concentrar en una acción. Nos saca de lo que sería la tendencia para aprender. Y ahí entramos en otro más. El aprendizaje, que significa el enfrentar una nueva situación. Nos saca de lo que se llama situación de confort para llevarnos a un desafío que nos hace crecer. Sí. Ahora, Cristina, me van surgiendo preguntas y es un poco vertiginoso todo esto. Digo, ¿cómo lo está viendo usted y desde el campo que usted estudia, que analiza? El estrés, todo esto, ansiedad, sí, el estrés, todo esto, pero ¿cómo ve esto? Que todos o por lo menos los grandes partidos populares, ahora podría ser, hablamos del radicalismo, del peronismo, en esta pandemia hayan dejado disputas personales y uno, bueno, en el mismo presidente agradeciéndole al diferente, al distinto, al de enfrente, que hayan estado todos juntos. ¿Cómo cae esto en la sociedad? Bueno, te cuento otro ejemplo. Estábamos realmente todos en un campo, visitando un campo que después se puede expandir, pero no es al hecho. Y de repente dice, guarda que viene una vaca. No era un toro, era una vaca. Sí. Y todos salimos disparados. Y había chiquitos, grandes, medianos. Sí. Todos pensábamos, la vaca da leche, los que sabemos, los otros decían, no. En fin, gente de distintas cultura, origen y todo. Pero todos salimos corriendo, vengan, vamos todos a meternos acá. Y todos nos metimos, nos pusimos de acuerdo como si hubiera sido algo planeado. Sí. Ante un enemigo mayor está la unión. Sí. Fíjese, yo estaba pensando en un rato, ¿no? Y no sé si será ajeno o no, y me vino a la cabeza, lo estaba llamando a Pablo Crivioli, digo, para que hablara de él, porque él está cercano a esto. Digo, me parece que esto que se está dando ahora es la síntesis de aquel abrazo Perón-Balbín, ¿no? Que más allá de las diferencias y todo, se defendía el bien común. Digo, salvar al pueblo, sí. Salvar al pueblo. Me parece que la cosa viene por ahí. Digo, se sintetizan a veces en estos acontecimientos que van a ser históricos, ¿no es cierto? Claro, porque por atrás de lo que vos me decís hay un criterio de prioridad. Se prioriza algo superior y más ofensivo con esto.
Uy, hay una persona que me está en este momento llamando a la puerta. Bueno, sí, ¿quiere tomarse un segundo o quiere redondear? Un segundo, si me lo das, por favor. Sí, yo voy diciendo, voy andando acá. Bueno, esto resulta sumamente interesante y me parece que el aporte es interesante, no porque lo digo yo, sino es que sale de la misma reflexión que está haciendo la doctora Goitía en esta conducta que nos pasa, conocer al otro, reconocer al otro y reconocer al otro en sus características intelectuales, emocionales, que hacen que esto, bueno, llegue a mejor camino con el menor sufrimiento posible. El sufrimiento en esto va a ser inevitable, es inevitable, pero este momento va a pasar como en la vida. Los momentos, cuando hay un momento malo, sabemos que va a venir un momento bueno. Y cuando está el momento bueno, va a venir un momento malo. Esto que tiene la vida, esta característica de la vida, no dicho por mí, sino lo escuchaba hace muy poco tiempo también de la propia voz de una psicoanalista. Cuando hay un momento malo, pensar que va a venir un momento bueno, que no es para siempre. Y bueno, la doctora lo explicaba perfectamente. Hola. Sí, sabe que estaba contando Cristina y reflexionaba sobre esto, lo decía recién mientras usted mientras esperábamos a usted. Raquel, la esposa de Julián Usandizaga, ella es psicoanalista, y entonces me decía, y bueno, la más manera que tiene de decirlo Raquel, dice, bueno, hay que entender, dice que cuando hay un momento malo, ya va a venir un momento bueno, y cuando estamos en un momento bueno, que la vida también nos va a presentar un momento malo, y en todo eso, de esto se sale, va a haber, y la historia también va a presentar estos casos, ¿no? Tal cual, fíjate que Albert Ellis, que es un gran fundador de la teoría racional, se llama RET, racional emotiva, y es una terapia conocidísima. Sí. Bueno, ¿qué es lo que decía? Decía que siempre que viene un gran mal, viene un gran bien. Claro. Todo nos sirve, todo sirve. Sí. No hay absolutamente nada que no sirva. Y esto es un momento en el cual lo podemos aprovechar para hundirnos o para crecer. Bueno, por eso con la palabra y recurriendo a los que saben de esto, los que han estudiado la conducta humana, esta reflexión suya, esto que usted ha señalado, sirve para que esto sirva y se aproveche para bien, ¿no? Y de otra forma, y me faltan dos más para redondearla. Sí. Esto es diversificar el pensamiento y decir, ¿por qué tengo coronita? ¿Desde cuándo yo soy una elegida para que no me toque un momento que no es agradable? Claro. Nos toca a todos. Acá no hay... Te voy a hacer una reflexión. ¿Viste Steve Jobs? ¿Por qué no a mí? Famosísimo. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Y él dice, me di cuenta que prioricé muchas cosas, menos mi familia. Me di cuenta que he dado la forma de comunicación a millones y yo no me supe comunicar. Sí. Eso lo dijo días antes de morir y lo escribió. Qué interesante. Es decir, prioricemos qué, cuidémonos por nosotros y por los otros. Ayudemos. En este momento que no sabemos qué hacer, hagamos lo que no hacemos cuando sabemos qué hacer. Sí. No es un juego de palabras. No, lo estoy caminando mentalmente, eso es lo que usted ha dicho. Sí. Y démonos esos gustos que no pudimos. Claro, seamos creativos. Aunque haya sido impuesto este tiempo, nos hayan impuesto este tiempo de reflexión, tomemos este tiempo como un valor, ¿no? Claro, aprendamos a escuchar. Yo tengo plantas en un patio, la cantidad de grillos que hace años que no escuchaba. Estamos en la misma entonces con el tema de las plantas, Cristina. Sí. Y los grillos, sí. Me pasa algo con los grillos. Yo no mato un grillo aunque me como una campera. No mato un grillo porque mi mamá no los mataba. ¿Viste? Bueno, ¿cómo quedan, Quedan. Sí. Son todos conceptos que quedan. Entonces, aprendamos a ser más comprensivos con la naturaleza. Sí. A amigarnos con ella, ¿no? Claro. A no usar tanto plástico, por favor.
Claro. Bueno, pero terminamos en otra cosa. Mi idea es lo siguiente. Señora, señor, usted se siente como yo, hartos, cansados de esto. Bueno, ¿qué tal si enfocamos lo otro? ¿Por qué no decir, me regalaste, Dios, tiempo para meditar sobre qué quiero hacer realmente con mi vida? ¿Para qué me sirven 20 trajes que no uso y todo lo demás? ¿Por qué voy a tener esto que le pueda hacer falta a tal persona, a tal amigo, a tal pariente? Tengo el tiempo de hacer un llamado, de escribir. Yo el placer de poder decir, gracias a mis estudios, a mis libros, puedo ayudar a otros. Eso me hace sentir bien. Claro. Mire, lo que usted dice en estos días, ¿no? Uno reflexionando y se pone a leer algunas cositas que salen por ahí. Hablaba una chica que su padre, importante banquero, había muerto. Y dice, mi padre con tanto dinero, tantas cosas, murió solo, sin nosotros y bueno, y no pudiendo respirar. Y dice, ¿y qué quedó? Dice, todo su dinero quedó acá y él no lo tenemos. Ahí está. Mire usted, qué interesante eso. Sí, ¿no? sí, por eso. Hay pequeños gustitos que hay que darse. Claro. Ejemplo, y divertido, yo me compré un frasquito de cerezas en almíbar. Sí. En una escapada al súper. Sí. La abrí y saboreo todos los días cerezas en almíbar. Claro. Años hacía que decía, ay, qué rico comer, y no lo hago. Sí. Será cereza en almíbar, serán las gotitas de miel, ciruela, será un detalle, será una barra de turrón. Sí. Vamos a probar desde lo rico a lo poco y según lo que podamos nosotros. Y sobre todo, una sonrisa. La sonrisa es la mejor de las armas, porque desarma. Acá es la enseñanza de Víctor Frank, ¿no? Tal cual. ¿Cómo sabe? Siempre el padre así en las misas, el padre Nardi, Jorge Nardi, lo citaba a Víctor Frank, ¿no? Diciendo un hombre que ante semejante, si ante semejante adversidad pudo generar eso, ¿no? Hablamos de la logoterapia, ¿cómo no salir de esto, no? La logoterapia y la cognitiva, pero son parientas, primas hermanas. Ah, ¿sí? Sí. Y a propósito, mencionaste algo que te voy a contar. Ayer fui directamente a la iglesia María Auxiliadora a decirle al padre que por favor la iluminara y la abriera, por más que no haya servicio. Gran sorpresa, la iglesia iluminada, una música hermosísima, un mensaje de mantenga distancia, en número, en todo, y la Virgen abriendo los brazos. No hubo necesidad de recordarlo. Ese padre mantiene la iglesia abierta de 10 a 20 todos los días para quien quiera orar, lo haga. No hay servicio. Eso es pensar en el otro. Qué interesante. Cristina, vamos a ver si seguimos con esta charla, que son las cosas que importan, ¿no? O que no deberían importarnos, Son las cosas que importan. Hay mucha gente que en este momento, mientras vos y yo podemos ayudar de esta manera, están tomando nota. Sí. Mucha gente. Sí. Y yo les pido que se acostumbren a tener un papel y un lápiz cerca, porque hay frases que son pero fabulosas, como por ejemplo, maneje sus emociones, no descargue en otros sus enojos, acéptese con sus defectos y sus grandes valores. No hay nadie que deba ser querido, que deba ser aprobado por otros. Eso es una muestra de baja aceptación de uno mismo. Acepte que hay gente que a uno no lo traga y que tiene la libertad de decirlo y pensarlo. Y que, si uno cree que hace el bien, siga su esencia. Ahí te tiré 5. Decía el padre ya vamos a ver, Dios mío, talleres de oración y vida. Bueno, ahora ya le voy a decir, el padre Ignacio Larrañaga. El padre Ignacio Larrañaga decía, querer al bueno, al lindo, al agradable, dice, eso es muy fácil. Dice, hay que querer al malo. Dice, a ver quién se anima. Un poco todo más o menos estas cuestiones. Entonces, anote esta frase. Sí. Una crisis nos da
dos oportunidades. O el enfoque fijo, lo que sabíamos, o el enfoque de crecimiento, el probar cuántas defensas tenemos nosotros en nuestro propio interior. Interesantísimo, Cristina. Le agradezco mucho la charla y no se va a liberar, la vamos a volver a llamar. Bueno, va a ser muy bien. Y si alguien quiere hacer los deberes del todo, con esto termino. Sí. Anote cosas que me agobian, cosas que no me gustan, cosas que me cuestan, y haga una planilla, divida una hoja en dos, ponga todas esas cosas y en el otro lado ponga cosas que me dan placer, y va a ver que son mucho más las negativas que las positivas. ¿Y qué significa? Que usted puede crecer.